¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Y continuamos con el programa del lunes. Pues sí, o sea, es un programa que hemos querido semblantear más o menos cuál es lo que Jesús espera de nosotros, ¿no? Por eso hasta el nombre, o sea, tengo sed de ti. Y esto estamos hablándolo en estos momentos, sobre todo por las situaciones tan, ¿cómo diríamos?, terribles que estamos viviendo. Sobre todo a nivel de iglesia, o sea que parece que hay mucho desajuste, muchas cosas en contra, en fin. En realidad, o sea, hablar de flagelos, hablar de castigos, yo creo que ya no tiene mucha importancia. Porque en primera, o sea, Jesús ya dijo que esto no se puede evitar, o sea, es algo inevitable. Pero yo diría que es la parte secundaria, ¿no? El salvarse o no salvarse de los flagelos. Yo creo que la parte primaria es el salvar el alma. Ahí es en donde estamos. Y entonces Jesús por eso requiere o pide que se le ayude para lograr su cometido de salvar almas. Entonces, en donde nos encontramos, hemos visto más o menos lo que en el programa pasado, o sea, lecturas donde Jesús nos habla de lo que el alma puede hacer. Pero bueno, estamos cooperando con él. Pero ahora, ¿cuál es el modo ya directo con el cual se va a lograr esta conversión? O sea, ¿cuál es la manera en que la humanidad va realmente a voltear su camino, a detener su camino hacia el mal y volverse hacia Dios? O sea, ¿qué serán los flagelos? Pues tratamos de que sean más ligeros, digamos. Pero yo pienso que no, yo pienso que los flagelos no son suficientes. Un ejemplo, por ejemplo, fue en 1985 en el temblor, ustedes se acordarán. Efectivamente, al día siguiente las iglesias estaban llenas, ¿no? Pero a la semana estaban otra vez vacías. O sea, como que la primera impresión es muy fuerte, pero después se va diluyendo y se va tomando como algo natural, no se toma como algo de castigo. Y la gente se va alejando hasta que vuelve a llevar su vida normal. A lo mejor hacían falta 30 días de temblores. Ay, no, gracias, No, yo creo que el punto es la fuerza que Dios hace para convertir a las almas. O sea, ese algo que surge desde el interior de la persona y donde la hace ver, le hace entender que algo necesita. Y ese es el punto. Nos hemos centrado en lo que el alma, o sea, ayuda a Jesús, en cómo lo ayuda, en que viviendo en la divina voluntad, o sea, está cooperando con él. Pero ahora ya en realidad, en concreto, ¿qué es lo que el alma hace? Eso es lo que vamos a ver ahorita. O sea, hay una lectura donde Jesús nos dice precisamente cuál es el camino para lograr ese cambio entre la humanidad. Y sería como hacer fuerza por fuera con el flagelo y por dentro con un ímpetu de conversión. Pues sí, o sea, quizá con las dos cosas combinadas, pero en realidad yo pienso que mientras no salga de nuestro interior el pensamiento de que algo nos hace falta y de que necesitamos a Dios en nuestra vida, definitivamente todo lo exterior no tiene sustento, no tiene fondo. Sí, porque también sería una conversión por miedo
También. No habría un libre no. albedrío perfecto. No, y ponle que se convierta por miedo, pero no es una conversión definitiva. Como lo que comentó, ¿no? Del temblor fue una conversión temporal. Y una vez que se va diluyendo aquella emoción, aquella sensación, se va perdiendo. Pero si el pensamiento sale de nosotros y lo tomamos como nuestro, como una necesidad nuestra, entonces a eso sí le vamos a hacer caso. Y vamos a empezar a buscar. Y cuando Dios vea que el alma se va encaminando hacia ese punto, Él mismo irá guiando al alma, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que Jesús habla de esta conversión y vamos a ver cuál es el papel de la criatura. ¿Sí? A ver. En el volumen 26, la lectura 9, mayo 16 de 1929. Dice Luisa, continuando mi acostumbrado abandono en el fiat divino, estaba pensativa por las privaciones de mi dulce Jesús. Oh, cómo gemía mi pobre alma bajo el peso infinito de un dolor que hace decir a todas las cosas creadas, ¿dónde está tu Jesús? ¿Aquel que tanto te amaba? Ah, tú sientes que sostiene todo. Tocas su belleza que ha puesto sobre toda la creación. Ves su inmensidad que no puedes alcanzar, pero todo esto que tú ves no son otra cosa que las huellas de sus pasos, que a su paso imprimió sobre todas las cosas creadas por él, pero no está aquí. Tú, corre, búscalo, y todas nosotras te acompañaremos gimiendo junto contigo para hacerte encontrar a aquel que tú quieres. Yo siento que todos me hablan de Jesús con notas dolientes, que haciendo eco en mi pobre corazón desgarrado por un dolor que yo misma no sé decir, y era tanta la impresión como si quisiera salir de mi habitual estado. Pero mientras estaba en esto, mi amable y buen Jesús me ha sorprendido y poniéndome los brazos en el cuello me ha dicho, hija mía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cálmate, cálmate. ¿Cómo? ¿Tal vez tú quieres salir del ejército de mi divina voluntad? Primera cosa interesante, ¿no? O sea, quieres salir del ejército de mi divina voluntad. ¿Qué le está diciendo? Bueno, que Luisa de alguna manera está ya inserta no nada más en la divina voluntad, sino en el ejército de la divina voluntad. Un ejército siempre es para pelear. O sea, es como su punto de constitución, ¿no? Defender, pelear en pocas palabras. Por lo tanto, Luisa está inscrita, vamos a decirlo así, en el ejército de Dios. Vamos a ver. Mira qué ejército ordenado, formidable y numeroso, que disponiéndose en orden de batalla en tu alma, no te será fácil salir. Pero, ¿sabes tú quién es este ejército? Espérame, es otra cosa. Ahora como que cambia un poco. O sea, el ejército está disponiéndose en orden de batalla, pero en el alma de Luisa. Por lo tanto, ahora no es Luisa en el ejército, sino el ejército en Luisa. ¿Sí? O sea, son dos cosas diferentes. Luisa en el ejército forma parte de la milicia. El ejército en Luisa es como el comandante o como el dirigente. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Sabes tú quién es este ejército? Todos los conocimientos sobre mi divina voluntad, porque ella, habiéndose formado su palacio real en ti, no podía estar, ni era decoroso estar sin su ejército. Este ejército lo hemos sacado de nuestro seno divino para cortejar, defender, y están todos atentos para hacer conocer a todos quién es nuestro fiat, su Rey divino, cómo quiere descender con todo su ejército celestial en medio a los pueblos para combatir al querer humano, pero no con las armas que matan. Espérame, porque este es otro punto que hay que ir poco a poco. No va a combatir al ser humano. Sino va a combatir al querer humano. ¿Y cuál es el querer humano? El acto de la voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Entonces, lo que estamos oyendo
es un ejército que va a combatir contra los actos, contra la voluntad humana, pero sin menosprecio de la persona. O sea, la persona sigue íntegra y lo que va a ser atacado es nada más la voluntad. Por eso es que en los escritos de Luisa a veces habla y da la impresión de que va a acabar con casi toda la familia humana, ¿no? Ujú. Cuando dice quitaré de la tierra de esta generación, entonces uno dice, caray, ¿y quiénes van a quedar, no? Ujú. O sea, no habría problema, si Dios lo decide, bueno, pues así será. Pero es más viable pensar que es en este punto. Sí, no es destruirlo al hombre, es engrandecer Así es. con Dios. Pero quitar al hombre actual, que es el hombre que se basa en voluntad humana sola, Sí. a esa voluntad humana sí, quitarla, para que ahora la voluntad humana se una a la voluntad divina y empiece a actuar, ¿no? Pero no con las armas que matan, porque en el cielo no hay estas armas asesinas. Entonces eso lo corrobora. No se trata de destruir al ser humano, se trata de modificar su conducta y sus actos. Sí. Sino con las armas de luz que combaten para formar la vida de mi querer en las criaturas. Ahora, tú debes saber que las armas de este ejército son los actos hechos en mi divina voluntad. Mira cómo es bello. El palacio real es la luz de mi fiat. El rey que domina es mi querer. El ministro, la Trinidad Santísima. El ejército, sus conocimientos. Las armas, tus actos hechos en él. Porque conforme tú tenías el bien de conocer un conocimiento suyo y obrabas en virtud de él, en mi fiat formabas las armas en las manos de cada conocimiento, para dar la vida de este conocimiento a las otras criaturas. También, entonces, las armas del ejército, el ejército ya está listo, ese lo pone Dios, son sus verdades. Pero las armas de este ejército son los actos de las criaturas que van a empezar a vivir en la divina voluntad. Entonces, un acto, un pensamiento hecho en la divina voluntad va a generar un arma para dársela a estas verdades para que vayan a combatir el pensamiento humano. Un acto humano hecho en la divina voluntad les dará las armas para ir a combatir los actos humanos. Y así por el estilo, ¿no? Sí. Pero no es todo aún. Cada conocimiento posee un arma diversa, la una de la otra. Así que cada conocimiento que te he dado sobre mi divina voluntad posee un arma especial y distinta. ¿Quién posee el arma de la luz para iluminar, calentar y fecundar el germen de mi fiat? ¿Quién posee el arma de la potencia vencedora que domina e impera? ¿Quién el arma de la belleza que rapta y conquista? ¿Quién el arma de la sabiduría que ordena y dispone? ¿Quién el arma del amor que quema, transforma y consume? ¿Quién el arma de la fuerza que arroja por tierra, hace morir y hace resurgir en mi querer divino? En suma, cada conocimiento mío es un soldado divino que manifestándose a tu alma se ha hecho poner en sus manos, por ti, el arma de cada oficio que poseen. Mira qué orden tienen, cómo son atentos a su oficio y a manejar el arma que cada uno posee para disponer y formar el pueblo del reino de mi fiat divino. Este ejército y estas armas poseen la virtud prodigiosa de lo infinito, de modo que se difunden por donde quiera y donde hay una luz, aún pequeña, en las criaturas, combaten con armas de luz contra las tinieblas del querer humano para eclipsarlo y darle la vida de mi fiat. Y donde hay un germen de potencia o de fuerza, corre el soldadito divino con su arma de la potencia y de la fuerza para combatir la potencia y fuerza humana, y hace resurgir la potencia y la fuerza de mi divina voluntad. Este ejército tiene el arma opuesta a todos los actos humanos para combatirlos,
para hacer resurgir sobre el acto humano el acto de mi querer divino. Por eso, hija mía, es necesario que tú permanezcas en mi divina voluntad para formar armas suficientes con tus actos hechos en ella, al gran ejército de sus conocimientos. Si tú supieras cómo este ejército espera con ansia las armas de tus actos en sus manos para mover batalla y destruir el pobre reino del querer humano y edificar nuestro reino de luz, de santidad y de felicidad. Mucho más que yo estoy en ti, en la gran morada de mi divina voluntad, en medio a mi ejército, con el continuo consejo del ministro de las divinas personas, como reproductor de nuestras obras, porque nosotros somos el ser obrante, y donde estamos queremos obrar siempre, sin cesar jamás. O sea, creo que es muy, muy claro cuál es el papel de la criatura, ¿no? Muchos podrían pensar que esto es para Luisa, o sea, porque se está refiriendo a ella, pero aquí debemos recordar lo que siempre hemos hablado. Jesús le está dando las enseñanzas necesarias para llegar a vivir en la divina voluntad y conquistar el reino. Nosotros debemos seguir totalmente las enseñanzas para llegar a vivir en la divina voluntad. Pero la del reino, o sea, recordemos, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Luisa que toda la creación debería de estarle dando gloria y amor continuo, pero que es un silencio absoluto en todo. Y entonces Luisa le dice, oye, pero es que tu mamá y tú dieron el honor, la gloria, el amor que requerías de toda la humanidad. Y dice Jesús, sí, pero una vez que nosotros estamos en el cielo, desde la tierra ya hay silencio absoluto. Allá tenemos todo lo nuestro, pero aquí ya hay silencio absoluto. Lo mismo pasa con esto. O sea, el ejército de las verdades divinas está detenido. O sea, lo estamos multiplicando cada uno de nosotros al momento de estar leyendo. Luisa dejó el granito, la semilla, que es los escritos, y nosotros en la medida que vamos tomando estos escritos, en la medida que vamos multiplicando el ejército. Pero las armas, o sea, aunque Luisa hizo en su tiempo, pero ahorita están sin armas. Y por eso se requiere el acto de nosotros. O sea que esto también es para nosotros. No nos pongamos en el punto de que no, eso nada más es para Luisa. Porque entonces el vivir en la divina voluntad no tendría ningún sentido. Si quitamos todo lo que le dice a Luisa y lo ponemos nada más para ella y a nosotros no, entonces yo pregunto, ¿qué vamos a vivir? No, y aparte, no lo hubiera escrito si no era para nosotros. Si no era para nosotros. Entonces, sí tener esto en mente, o sea que somos los surtidores de armas para esto. Y retomando el tema de este programa, o sea, el peligro que hay de condenación, de que las almas se pierdan. Entonces, sobre eso recae la responsabilidad de esas almas que se puedan perder, recae sobre aquellos que vayan a tomar desidia a todo esto y que no se doten con armas a esas verdades que ya están en nosotros, pero que no las hacemos productivas, que no les damos nada con qué guerrear. Y por lo tanto sí tenemos una responsabilidad enorme para poder seguir adelante con la redención de Jesús, ¿no? Sí. Aquí hay algo curioso. Cuando vino Jesús a la tierra, sus apóstoles estaban esperando que él sacara las armas, ¿no? Uh-huh. Como el Dios de los ejércitos, que combatiera y que matara y que se hiciera poseedor de terrenos y castillos, ¿no? Y que gobernara toda Jerusalén. Y ahora nos está dando esas armas. Ahora nos está diciendo, aquí están las armas, órale, va. No, aquí está el ejército. El ejército, y combate con tus actos. Así es. Si eso se los hubiera dicho a los apóstoles, no lo hubieran entendido, ¿verdad? O a lo mejor sí.
Yo creo que entra dentro de aquello de ahorita no pueden con ello. O sea, de alguna manera no estaba. Para que ellos hubieran entendido eso, hubieran tenido que Jesús que decirles que les iba a dotar de su voluntad. Si no, no iba a poder, porque el ejército son los conocimientos de la divina voluntad. A ellos les dejó el ejército de las verdades, de las virtudes. Y de alguna manera, en la medida que ellos practicaban las virtudes, los santos han practicado las virtudes, esas virtudes probablemente estaban dando armas también, pero desde el punto de vista de virtud, no de actos divinos, sino de ayudar a la redención de Jesús. O sea, en pleno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos en este punto y vamos a entender que estamos en el frente totalmente y que todas las almas, como se leyó en una lectura en el programa anterior, ¿no? O sea, donde dice que si alguna alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos hechos en la divina voluntad. Sí. O sea que, vuelvo a repetir, es una responsabilidad enorme la que tenemos. Y si no lo hacemos, bueno, pues seremos, ¿qué? Reos de la divina voluntad, a lo mejor. Y yo no quisiera ser reo de la divina voluntad. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? No. Alguno tiene que ser reo para que nos diga cómo le fue. ¿Ale? Alguien que no esté aquí. Bueno, alguno de ustedes, amigos. Seguimos, Ciele. Dice Luisa, después de esto ha hecho silencio y poco después, con un énfasis más tierno, ha agregado: hija mía, si tú supieras qué ímpetu de amor siento porque quiero establecer el reino de mi divina voluntad sobre la tierra, para realizar el único fin por el cual fue creado el hombre. El único fin por el cual fue creado el hombre. ¿Cuál es el único fin? El reino. El reino de la divina voluntad. Por eso, si no hubiera divina voluntad, nadie podría ir al cielo. Así es. No habría cielo. No. El cielo existiría, o sea, en Dios mismo. Estaría vacío. Pero estaría nada más con Dios. Y la Virgen. ¿No? Porque si no hubiera habido seres humanos, no hubiera habido madre. Y si no hubiera habido madre, no hubiera habido humanidad de Jesús. Pero ángeles sí. ¿Y de qué les sirven? O sea, en realidad los ángeles no les sirven de nada. O sea, no puede compartir su amor con los ángeles así en plenitud. ¿Sí? No sé si eso se explica, porque el ángel, o sea, aunque es un ser espiritual, pero no tiene el amor divino. Para tener el amor divino debería de haberse angelizado el verbo, y entonces así podría haber tenido la vida y la gloria, ¿no? Entonces prácticamente no hubiera habido nada y Dios hubiera quedado taciturno. Así nos dice Jesús, ¿no? Sí, por aquí dice que un amor que no ama se languidece y queda muere, languidece y muere. Muere, no, dice, bueno, algo así. A ver, ahorita dice: todo lo que ha sido hecho por las divinas personas desde que fue creado el mundo y lo que haremos, nuestro principio será siempre aquel. No lo dejaremos jamás. Que el hombre regrese a su herencia del reino de nuestro fiat que nos rechazó. Tanto que en mi misma encarnación, cuando descendí del cielo a la tierra, la primera finalidad fue el reino de mi divina voluntad. Los primeros pasos los di en el reino de ella. Esto es, en mi Madre Inmaculada que lo poseía. Mi primera morada fue en su seno purísimo, en el cual mi fiat tenía su dominio absoluto y su reino íntegro y bello. Y en este reino de mi querer, que poseía mi mamá celestial, comencé y formé mi vida acá abajo,
de penas, de lágrimas y de expiaciones. Yo lo sabía. Sabía que debía ser el Jesús abandonado, no amado ni buscado. Pero quise venir porque veía a través de los siglos que mi venida a la tierra debía servir para formar el reino de mi querer divino. Y por necesidad debía primero redimirlos para obtener mi primera finalidad. Y yo desde entonces descendía del cielo para venir a buscar, encontrar y estrechar a mi seno a los hijos de mi reino, que me habrían buscado, amado, reconocido, hasta llegar a no poder estar sin mí. Y por eso en lo que yo hacía y sufría, yo ponía un sello y decía: aquí esperaré a los hijos de mi querer, los abrazaré, nos amaremos con un solo amor, con una sola voluntad. Y por amor de ellos, las lágrimas, los pasos, las obras, se me cambian en refrigerio, en alegría para mi corazón ahogado de amor. Hija mía, ¿no sientes tú misma que no puedes estar sin mí? Y cuando lean en el mundo estos escritos, quedarán maravillados al oír la larga cadena de mis gracias, mis cotidianas visitas, y por tan largo tiempo, lo que no he hecho a ningún otro, mis largas conversaciones que he tenido contigo, las tantas enseñanzas que te he dado, y todo lo que debía servir al reino de mi divina voluntad. Sentía la irresistible necesidad de reemprender y rehacer contigo todas las conversaciones, de comunicarte las gracias, las enseñanzas que habría dado a Adán inocente si no hubiera rechazado la preciosa herencia de mi fiat. Él rompió mi hablar y me redujo al silencio, y después de 6,000 años de silencio, sentía la extrema necesidad de reemprender mi hablar con la criatura. Oh, cómo era doloroso contener tantos secretos en mi corazón, que debía confiarle y que solo para ella eran reservados estos secretos, no para otros. Y si supieras cuánto me ha costado el callar por tan largo tiempo, mi corazón estaba sofocado y delirante repetía sumisamente: ay de mí. Creé al hombre para tener con quien hablar, pero debía poseer mi divina voluntad para entenderme. Y como me la rechazó, me ha vuelto el Dios taciturno. ¡Qué dolor siento! Esto es prácticamente la parte que estábamos comentando, ¿no? Uh-huh. O sea, si el reino no se establece, definitivamente Dios no tendría ninguna razón para mantener la creación y Dios se vería encerrado en sí mismo, sin poder externar todo lo que es, sin poder manifestarlo y sin poder amar. Y bueno, ahora lo que está queriendo hacer es recuperar ese reino. Y si hemos seguido la lectura, está requiriendo, está solicitando la ayuda de la criatura para reconquistarlo. Y no está pidiendo la ayuda para reconquistarlo persona por persona, sino a la persona que ya conquistó, ahora le pide ayuda para que ella también coopere en conquistar otros. Ajá. O sea, no es nada más el decir yo acepto y yo quiero vivir, sino yo acepto, yo quiero vivir, pero ahora yo quiero ayudar, yo quiero poner de mi parte para que otros entren también, ¿no? Uh-huh. O sea que creo que ese es el punto principal de esa lectura. Sí. Pero hay otras, ¿no? Hay otras lecturas, vamos a ver. Está la 1523. Sí, a ver. Volumen 15, lectura 23. Mayo 18 de 1923. Esta es una queja de Jesús, ¿sí? Ya nos externó lo que necesita, lo que quiere de nosotros, todo. Ahora vamos a oír esta queja porque es realmente, no sé, yo digo muy triste oír a Jesús, a todo un Dios, diciendo esto, ¿no? Me sentía muy afligida y casi privada de mi dulce Jesús. Qué duro martirio es su privación,
martirio sin esperanza de tomar el cielo por asalto, como lo toman los mártires, lo que vuelve dulce todo su sufrir. En cambio, su privación es martirio que desune, que quema, que hiere y que abre un abismo de separación entre el alma y Dios, que en vez de endulzar el sufrir, lo amarga, lo atosiga, de modo que mientras se siente morir, la misma muerte huye lejos. ¡Oh Dios, qué pena! Ahora, mientras me encontraba en el inmenso abismo de la privación de mi Jesús, en cuanto se ha movido en mi interior le he dicho: «Ah, mi Jesús, ya no me quieres». Y él, no haciéndome caso, se hacía ver todo afligido, como si tuviera en la mano una cosa negra que estaba por arrojarla sobre las criaturas. Después me tomaba el corazón entre sus manos, me lo apretaba fuertemente, me lo traspasaba, y mi corazón esperaba con ansia sus penas como refrigerio y bálsamo a las penas sufridas por su privación. Oh, cómo temía que dejara de hacerme sufrir y me arrojara de nuevo en el abismo de su separación. Entonces, después de esto me ha dicho: «Hija mía, yo no pongo atención a las palabras, sino a los hechos. ¿Crees tú que es fácil encontrar un alma que de verdad quiera sufrir?» Ojo con esto. En muchas ocasiones pensamos, estamos seguros, que con decir yo vivo, yo quiero vivir, yo quiero estar en el reino de la divina voluntad, pensamos que con eso es suficiente. Podríamos decir que sí, en un sentido. Jesús nos dice, ¿quieres vivir en mi voluntad? ¿Realmente lo deseas? Ya está hecho. Y uno dice, bueno, pues qué fácil, ¿no? Pero se nos olvidan otras lecturas de Luisa, en donde Jesús dice algo muy curioso. Dice que para entender una voluntad divina se necesita poseerla. Entonces eso es todo lo contrario de lo que nosotros hacemos en lo humano. Nosotros primero necesitamos comprender para después poseer. Por eso es que no alcanzamos a ver toda la magnitud de lo que nos está diciendo. Yo te doy mi voluntad. ¿Tú la quieres? Aquí está. Pero en el momento que la tengo, la empiezo a comprender. Y en el momento que la empiezo a comprender lo que me pide. Sí. Y ahí es donde viene esta queja de Jesús, ¿no? O sea, ya empecé a comprenderla porque ya la tengo. Y en el momento que la empiezo a comprender es cuando digo, ay, nanita, digo, perdón, ay, siempre no. A ver. Pregunta Jesús: ¿crees tú que es fácil encontrar un alma que de verdad quiera sufrir? Ojo con eso. Vivir en la divina voluntad es sufrimiento. No es nada más el gozo. Porque hay muchos lugares donde se dice que el vivir en la divina voluntad es gozo completo. Sí, pero también esto. El gozo viene junto y pegado con el sufrimiento. Y Jesús le está diciendo a Luisa, ¿crees que sea fácil encontrar a una persona que quiera sufrir? Y aquí lo que explica Luisa al principio es importante, porque ella sufre por la privación de Jesús. Llega Jesús y la hace sufrir realmente, pero ella lo goza porque dice, es mejor estar con Jesús sufriendo que estar en ausencia de Jesús. Así es. Ella lo prefiere, ¿no? Así es. A ver, seguimos. Bueno, realmente, al final, la ausencia de Jesús es el infierno, es el sufrimiento peor. Sí, pero eso es lo que nosotros no vemos. Y cuando nos hablan de sufrimiento pensamos que no queremos y que Dios no nos pudo haber creado para eso. Y es el sufrimiento de la renuncia a lo nuestro para poder usufructuar lo divino. Oh, cómo es difícil. De palabra hay quienes quieren sufrir, pero en los hechos huyen cuando un dolor las oprime u otras penas las circundan. Oh, cómo quisieran liberarse, y yo permanezco siempre el Jesús aislado en las penas. Y es por eso que cuando encuentro un alma que no rehúye el sufrir y quiere hacerme compañía en mis penas, es más, espera y espera que le dé el pan del dolor,
Esto me da el delirio del amor y me hace llegar a hacer locuras y a ser tan magnánimo con esta alma de hacer quedar estupefactos cielo y tierra. ¿Crees tú que era cosa indiferente a mi corazón que tanto ama, que mientras estabas privada de mí me esperabas, no para otra cosa sino para que te llevase mis acerbas penas? Ahí está lo que decíamos, ¿no? Para Luisa es mejor sufrir con Jesús que que estar sin Jesús. Así es. Ahí termina. Bueno, o sea, es algo muy, muy claro, ¿no? O sea, cuántas almas hay que me han ofrecido tanto y a la hora de la hora se echan para atrás. Palabras textuales de otra lectura, pero así palabras textuales que a la hora de la hora se echan para atrás. Por favor, entendamos esta parte. El vivir en la divina voluntad es lo máximo que Dios nos puede dar, o sea, no puede darnos otra cosa y no puede pedirnos algo más de lo que Él nos pide para llegar a vivir en la divina voluntad. Pero nos pide totalmente la renuncia a todo lo nuestro. Sí, nos pide quitarnos lo poquito que tenemos para darnos lo mucho que Él Lo tiene. mucho que Él tiene. Y ahí está el sufrimiento. Ese es el sufrimiento que Él quiere de nosotros. Es el sufrimiento que siempre ha deseado que tengamos. Y es el sufrimiento al que le hemos huido, ¿sí? Pero gracias a ese sufrimiento es como se puede llegar a vivir en la divina voluntad. Y en ese sufrimiento está el martirio y en ese sufrimiento está el estado de víctima del alma que vive en la divina voluntad. Si el alma que vive en la divina voluntad no es víctima, entonces todo esto es mentira. Porque nos está hablando de un sufrimiento, nos está hablando de una crucifixión, nos está hablando de poner en cada acto un clavo, no 3 clavos como Jesús, sino un clavo por cada acto. Nuestra Madre Santísima que nos dice, no hay sufrimiento mayor que el no darle nunca vida a un acto de nuestra voluntad, ni siquiera en un respiro. Si eso no es victimado, entonces no sé a qué se refieren con víctima. Y en ese sufrimiento es donde Jesús deposita sus sufrimientos de Él, y por eso es que se unifica con los sufrimientos de Él, y ahora el alma participa junto con Jesús en la redención de las almas. Y eso es lo que nos está pidiendo en la actualidad. Ayúdenme a redimir, ayúdenme a salvar, ayúdenme a tener a mis hijos conmigo. ¿Te atreves? En nuestras manos está, ¿no? Así es. Tenemos el ejército de sus conocimientos y las armas de nuestros actos. Tenemos todo para ayudarle y para salvar al mundo, ¿no? Así es. El punto es que debemos quitar dentro de todo lo que tenemos que quitar nuestro egoísmo, porque nosotros hemos acostumbrado a vivir para nosotros, Sí. nunca para los demás, ni siquiera con nuestros más próximos. Nunca hemos estado dispuestos a decir vivo para el otro. Ojalá que en verdad lo pensemos y tratemos de ayudar a Jesús y sobre todo también tratemos de ayudar a nuestro prójimo. Que no se pierdan almas, que no se pierdan almas. Recuerden que la vista del infierno, una vista de modo simbólico, o sea, santificó a los 2 pastorcitos de Fátima, ¿no? Nada más con ver. Sí. Creo que deberíamos de sentir una gran, profunda pena por todas las almas que están corriendo hacia el mal. Y deberíamos de ofrecer nuestro sufrimiento junto con Jesús para poder ahorrarles a las almas el perderse y ahorrarle a Jesús el dolor de ver que esas almas desprecian y malgastan todo su sufrimiento. Pero conocer esto nos lleva a una gran responsabilidad, ¿verdad? Así es. Así que de aquí en adelante, bueno,
cada quien decide, pero yo creo que el hecho de saberlo y el hecho de vivir en la divina voluntad, ahora quizá tengamos un poco más claro qué es vivir en la divina voluntad. Un continuo martirio de mi voluntad y un continuo gozo inmenso de vivir en la divina voluntad con todos los bienes que ella contiene y con el saber que estamos cooperando en las obras de Dios. Sí, porque es una gran responsabilidad, pero también un gran honor poder ser corredentor junto con no, Jesús. sí, Claro, sí. así es. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias Alejandra. Gracias, doctor. Gracias Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y nos vemos en el próximo. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, amigos.